Doctora Stephanie Vaquero, que es especializada en endocrinología en Río de Janeiro. Fue médica graduada en la Universidad Católica. El tema de ella es vitamina D aliada en salud femenina. Creo que es por vía telemática, ¿no? Así es que, Stephanie, si nos escuchas, pues bienvenida y el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla de vitamina D y la salud femenina. Feliz Semana de la Mujer a todas, que nos recuerde la importancia de nosotras en el día a día. Y bueno, esta charla va dedicada a todas mis compañeras endocrinas y a todas mis compañeras médicas. Quisiera saber si me confirman si está conectada la presentación. Sí, doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, ya me han presentado, soy Stephanie Vaquero, pero como habló nuestro moderador conferencista, la vitamina D no es una sustancia orgánica presente exclusivamente en los alimentos, por tanto, no cumple los criterios clásicos para considerarlo una vitamina. En realidad es una hormona con receptores en prácticamente todas las células del organismo y los receptores son intracelulares. Como el resto de los sistemas hormonales, actúa mediante un preciso y complejo sistema de regulación. Hablemos un poco del metabolismo. Recibimos vitamina del sol con la vitamina D3 o colecalciferol, vitamina D2 o ergocalciferol. Todas estas tienen una transformación en el hígado y lo transforma en calcifediol y posteriormente se activará en nuestros riñones formando el calcitriol, que tiene las complejas acciones que hace en el genoma e intracelulares la vitamina D. Recordando que la principal fuente de vitamina D es el sol. Pero tenemos algunos metabolitos de la vitamina D que tienen nombres que son muy parecidos los unos con los otros. Por ejemplo, el colecalciferol o vitamina D3 es el sustrato inactivo de la vitamina D. También tenemos otro sustrato que es el calcifediol, el O-calcidiol o 25-hidroxicolecalciferol o 25-hidroxivitamina D3. Cuando nosotros hacemos una medición de la 25-hidroxivitamina D3, vamos a medir la reserva de la vitamina D. Y el calcitriol o 1,25-hidroxivitamina D3 o vitamina D3 activa es el metabolito activo que finalmente será el proceso final de esta hormona vitamina. Pero la doctora Amoroso nos ha dicho muy adecuadamente cuál es la ingesta recomendada de vitamina D. Tenemos que poblaciones menores de 1 año, su necesidad es de 400 unidades, hasta personas mayores de 70 años, cuyas necesidades son 800 unidades al día. Sin embargo, una vez que hemos detectado alguna deficiencia de vitamina D, la suplementación se tiene que hacer con dosis mucho más altas de mantenimiento, que pueden llegar desde 1000 unidades hasta 2000 unidades día, dependiendo de la población. Pero tenemos que, de alguna forma, monitorizar tanto el diagnóstico de deficiencia, insuficiencia y el buen control de la suplementación. Esto se hace con la petición de un examen que se llama 25-hidroxivitamina D. Como les dije, esta mide la reserva de vitamina D en el cuerpo y los niveles óptimos son generalmente de 25 a 75 nanogramos mililitro.
Idealmente, las diferentes sociedades de endocrinología, nutrición, han determinado más de 30 un buen valor para determinar una suficiencia. El cribado de déficit de vitamina D se debe hacer en algunos grupos poblacionales de riesgo. Muchos de ellos ya lo habíamos mencionado, pero a mí me llaman mucho la atención y que a veces dejamos de lado este cribado mediante en personas, por ejemplo, que tienen obesidad. Tratamiento con anticonvulsivantes, corticoides y antirretrovirales, para la Endocrine Society se vuelve muy importante el cribado de vitamina D. Pero otros grupos mundiales, por ejemplo, los europeos, específicamente los españoles, indican que debemos cribar 25-hidroxivitamina D en diabetes, hipertiroidismo y enfermedad celíaca. Pero yo sé que todo el mundo sabe que la vitamina D tiene que ver mucho con el hueso, pues al ser una hormona vitamina tan importante, tiene una manifestación importante de absorción de calcio. Una vez que tenemos vitamina D, nos permite absorber calcio en nuestro estómago y además permite la reabsorción de calcio a nivel renal. Pero cuando hay un déficit de vitamina D, también se ha visto que hay una disminución de la función muscular, aumentando el riesgo de caídas. Y por otro lado, una disminución de la absorción del calcio también llevará a un aumento del remodelado óseo, una densitometría ósea con criterios de osteoporosis y una disminución de la resistencia ósea, produciendo finalmente fracturas. Pero tendremos una charla más profunda de la osteoporosis y la vitamina D. La vitamina D tiene varios efectos extraóseos. Está comprobado que tiene que ver con la sensibilidad insulínica, interviene en el control del eje renina y la tensión arterial. Hay estudios que muestran su beneficio en el riesgo cardiovascular, mejora la respuesta inmune y disminuye el riesgo tumoral. Pero esta charla es para las chicas, entonces vamos a hablar un poco de la salud femenina. Las acciones extraóseas de la vitamina D se muestra en algunos estudios relacionados, reportados en 107 revisiones sistemáticas y en 80 metaanálisis y ensayos clínicos relacionados con vitamina D, donde se han relacionado sus déficits a enfermedades autoinmunes, más riesgo de cáncer o poco resultados positivos en el tratamiento del cáncer, resultados cardiovasculares, trastornos cognitivos, enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos, resultados en neonatos y niños de mujeres embarazadas, resultados en el esqueleto y otros resultados más pequeños que hablaremos adelante. En la mujer, no hay duda que la infancia y la adolescencia es un periodo muy crítico. El uso de vitamina D adecuado previene el raquitismo y la osteomalacia. Se relaciona con una salud cardiovascular y con estados depresivos cuando hay deficiencia. También está relacionado, cuando hay deficiencia de vitamina D, una relación directa con cifras de ferritina sanguínea baja. Y tiene una relación inversa con la adiposidad. En la edad fértil no deja de ser menos importante, con niveles bajos de esta vitamina se asocia a trastornos endocrinos y metabólicos en la mujer, como un síndrome de ovario poliquístico. Niveles séricos de vitamina D se relacionan con una reserva ovárica menor y con mayor riesgo de endometriosis. Y también hay una asociación con la dismenorrea y los miomas uterinos. En el embarazo es muy importante debido a que mejora la receptividad endometrial y la posibilidad de implantación de ovocitos. Aumenta la posibilidad y el éxito de técnicas de reproducción asistida. Y no cabe duda que en la menopausia no deja de ser de tanta importancia.
Vamos a hablar un poquito de una etapa muy crítica en la vida de la mujer, el embarazo. El déficit de vitamina D en el embarazo se ha visto que tiene relación con bajo peso al nacer, restricciones del crecimiento intrauterino, infecciones de las vías respiratorias del neonato, aumento de incidencia de alergias en el neonato y además problemas en el desarrollo psicomotor y en el lenguaje. Sobre todo este último ítem es controversial porque se necesita más datos de importancia. Pero la madre también puede estar relacionada con complicaciones y déficit de vitamina D. Hay un estudio muy ambicioso de preeclampsia y deficiencia de vitamina D. Mayor riesgo de parto prematuro, mayor riesgo de una cesárea, vaginosis bacterianas, anemia gestacional y aumento de incidencia de diabetes gestacional se ha visto relacionada con la deficiencia de vitamina D. Vamos a hablar un poquito del déficit de vitamina D, embarazo y diabetes gestacional. Un metaanálisis de 20 estudios observacionales con 16.515 mujeres embarazadas mostró que la deficiencia de vitamina D se asocia a un incremento de riesgo de diabetes gestacional en un 45%. No es nada despreciable este valor. Sin embargo, aún necesitamos más estudios. Sé que son 20, pero tal vez se necesiten un poco más. Y por otro lado, la suplementación de vitamina D en el embarazo se ha visto que mejora tanto la salud materna y la salud del neonato, mejorando los pesos al nacer, por ejemplo, disminuyendo el riesgo del bajo peso al nacer, aumento de la longitud del bebé y aumento de la circunferencia cefálica de manera positiva. Ahora, el siguiente paso en la vida de la mujer luego del embarazo es la lactancia. Al igual que todas las etapas cruciales en la vida, vemos que la lactancia nos hace tener una mejor relación con el bebé, no solo sentimental, sino también le podemos pasar nutrientes, inclusive de manera más efectiva que dándole al niño en la boquita vitamina D. Este estudio tan interesante, hecho por Hollis, muestra que suplementar 400 unidades al día de vitamina D a la madre y al bebé por separado no es tan efectivo para el niño si se suplementa 6.400 unidades al día de vitamina D solo a la madre. Ella es capaz de suplementarle al niño con la vitamina D que ingiere por la boquita. Este tema es un poco comprometedor, sin embargo, hay estudios que sugieren que los niveles de vitamina D están relacionados con una asociación de mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. De todas maneras, no es indicativo dar vitamina D para disminuir el riesgo de aparición de esta enfermedad. Tenemos varias formas de suplementar vitamina D. Tenemos una molécula que se llama el calcifediol, el cual, como ustedes vieron, es la vitamina D3 que ha tenido ya el paso hepático para estar más activa. Una de las fortalezas es que en unas enfermedades hepáticas el calcifediol podría ser de elección debido a su mecanismo de actividad. Se ha demostrado en varios estudios que pacientes con cirugía bariátrica, que es una cirugía desabsortiva, el calcifediol tiene una mejor absorción que la vitamina D3. Y además, tienen un aumento más rápido sérico de vitamina D. Cada tabletita de calcifediol de 0.266 equivale a 16.000 unidades de vitamina D2. Estas en algunos países vienen en representación de ampollas. Aquí en el Ecuador la tenemos en una tableta, en una cápsula de color tomate. Entonces, si tenemos el metabolismo que nos permite tener acceso a una vitamina D más activa y con más eficacia,
Tenemos que saber que los tratamientos se sugieren así. Cuando hay una insuficiencia, es decir, cuando la vitamina D está de 20 a 29 nanogramos mililitro, se pueden dar 16,000 unidades de calcifediol semanal durante 5 semanas y quincenal después de 5 semanas. Si los niveles de vitamina D siguen siendo menos de 30 luego de esas 5 semanas, se debe repetir la dosis cada 15 días. Si tenemos una deficiencia, es decir, una vitamina D menos de 20, el calcifediol puede ser usado una tableta semanal durante 8 a 10 semanas. Y si los niveles siguen siendo menos de 20, por favor, repetir la dosis. Y en deficiencias severas, la dosis de choque de vitamina D sería 180,000 unidades en forma de calcifediol, manteniendo con una dosis de 16,000 unidades semanales por 8 semanas. Tenemos que recordar que hay poblaciones de riesgo que hemos hablado previamente. Pacientes con obesidad, ancianos o con síndrome de mala absorción, se recomienda 16,000 unidades de calcifediol. Tomando en cuenta que el síndrome de mala absorción, por ejemplo, enfermedad celíaca, bypass gástrico, manga gástrica y entre otras, ahora están siendo más comunes en la población que antes. En mi práctica clínica puedo decir que las personas que están sometidas a desabsorción pueden llegar a tener niveles de vitamina D mucho menores de 10, llegando a la conclusión finalmente que ese hueso y su metabolismo en general puede estar sufriendo y por lo tanto es importante dosificar la 25-hidroxivitamina D. También podemos dar tratamiento con otros tipos de vitamina D. La vitamina D3 necesitan dosis de carga, dosis de mantenimiento y dosis, y cuando no necesitan tratamiento generalmente es cuando la dosificación de 25-hidroxi está normal. Sin embargo, quería decirles además que la vitamina D puede ser dada en pacientes que tienen un síndrome agudo respiratorio por COVID-19, pero está demostrado en enfermos graves con COVID. Esto lo hicieron en una unidad de cuidados intensivos. Los científicos que hicieron esto fueron médicos españoles y se trató del Covidiol. Se trata del primer estudio piloto de intervención y desarrollado en el mundo para ver el efecto de la vitamina D, específicamente el calcifediol, sobre el COVID-19. Se suplementó en pacientes de la siguiente manera. El ingreso al UCI se daba 5,532 microgramos y luego 266 microgramos al día, el día 3, 7, 15 y 30, versus no dar calcifediol. Y en este grupo representativo de pacientes en UCI graves, mostraba una mejoría importante y una disminución considerable de la mortalidad. Por eso que en pacientes que tienen COVID y están en UCI, esta podría ser una de las alternativas que mejore su vida posterior. Pero quería tenerles a ustedes presente que la vitamina D es tan importante que inclusive los vampiros nos chupan la sangre, en teoría, para poder mantener sus niveles de vitamina D saludables, porque no pueden exponerse al sol. Nosotros, por diferentes razones, dejamos de exponernos al sol o porque simplemente tenemos algunas alteraciones que no nos permiten exponernos al sol, enfermedades reumáticas, cáncer de piel, manchas en la cara o como lo quieran. Siempre es necesario tener una adecuada suplementación de esta vitamina que se ha visto aliada en la salud de la mujer. Les agradezco su tiempo y estoy a las órdenes cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Vaquero. Muy interesante y muy importante tu charla. Sin embargo, a mí me gustaría
que nos ayudes a aclarar algunos temas, ¿no? Algunos términos sobre todo, porque primero, ¿cuál es la importancia de tratar? Estaría claro tratar la insuficiencia, es decir, menos de 20 y sobre todo si es extrema, menos de 10. Pero entre 20 y 30, sabiendo que ahora podemos medir la vitamina D con mucha facilidad, por eso que se ha puesto de moda en los últimos años. Antes era muy esteroide, pero ahora hay kits muy fáciles de medirlo y todo el mundo lo mide. Entonces, realmente, ¿a quiénes debemos tratar cuando tienen una deficiencia de menos de 30? A todo el mundo, a quienes tengan factores de riesgo. Y eso se enlaza con una pregunta que Jennifer Guerrero puso en el chat hace algunos momentos, en la cual dice con qué dosis trataríamos nosotros a un paciente con insuficiencia renal crónica un poco avanzada, pero sin diálisis, ¿no? Y que tienen deficiencia, yo diría hasta insuficiencia de vitamina D. Entonces, quizás me gustaría tu opinión al respecto de lo que estoy planteando. Claro que sí. Bueno, hay muchos consensos y varias sociedades científicas han dicho diferentes criterios. Para la Endocrine Society, tratar con vitamina D de 20 a 30 es importante. Pero, por ejemplo, para la Sociedad Española, indican que más de 25 debería, hasta 25, la deficiencia menos de 25 debe ser tratada. Depende de cada sociedad. Yo creo que la Endocrine Society tiene sus criterios para decir que esa es la dosis, la mínima en la cual deberíamos comenzar a tratar. Sin embargo, tenemos que recordar que si hay un déficit importante, se necesita una dosis de choque y una dosis de mantenimiento. Al contrario que cuando no hay una deficiencia importante, cuando los niveles están de 20 a 30, se puede dar dosis de mantenimiento hasta llegar a 30. Y luego de 30, medidas dietéticas como tomar sol, comer más vitamina D, pueden ser suficientes para mantener la salud ósea de la persona o la salud en general. Hablando del paciente que nos dice Jennifer, el paciente con enfermedad renal crónica requiere la administración de vitamina D debido al hiperparatiroidismo secundario que puede producirse en una enfermedad renal. En este caso, el tratamiento sería con calcitriol, porque necesita la molécula activa para su tratamiento. Hay que tomar en cuenta algunos factores, por ejemplo, con qué tipo de hiperparatiroidismo está el paciente. Si está con un hiperparatiroidismo secundario, es decir, que la paratormona está elevada y el nivel de calcio está normal o bajo, seguramente podemos dar calcio y calcitriol para mejorar los niveles de calcio corporal y disminuir un poco la paratormona, quien es la que está produciendo la deficiencia, y el riesgo de osteoporosis y complicaciones. Sin embargo, una vez que el fósforo se eleve, la vitamina D debe ser contraindicada por el riesgo de aumentar el fósforo, y esto está relacionado con aumento de mortalidad en pacientes renales. En caso de un hiperparatiroidismo terciario, no se recomienda la aplicación de vitamina D porque el fósforo ya está demasiado alto. Muy bien, muchas gracias. Ya terminaste, ¿verdad? Es que a veces la Sí. imagen no acompaña a la ocasión. Muy bien. A ver, tú mencionaste también, independientemente de las situaciones extremas de una insuficiencia renal crónica, en donde va mejor el principio activo, ya total, pero lo que normalmente se utiliza es hidroxicalciferol y calcifediol. Y eso viene en algunos con presentaciones que tienen un periodo de exposición hasta 30 días. ¿Cuál recomendarías?
Yo creo que por los estudios que he podido tener acercamiento, recomendaría el calcifediol, debido a que tiene un incremento más rápido de la vida plasmática de la vitamina D y tiene menos riesgos de toxicidad, además de la eficacia que tiene y de la dosis que se debe dar de cada semana, es un poco más práctico. Eso básicamente. Okay, muchas gracias. Y finalmente, porque hay dos preguntas más que están en el chat, dice uno, ¿cuáles son cuál examen se pide para ver los niveles de vitamina D? Y otra pregunta que dice, ¿cómo interfiere la deficiencia de vitamina D en el síndrome de ovario poliquístico? Si tienes respuestas a estas Claro dos. que sí. Se debe siempre medir la 25-hidroxivitamina D. Esa, como les expliqué, es el metabolito de reserva de la vitamina D y en ella es la que se basan las guías para el tratamiento de su deficiencia. Y la otra era el ovario poliquístico y la vitamina D. Hay estudios igual incipientes, muchos son metaanálisis muy cortos de menos de 20 estudios que muestra que los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen más deficiencia de vitamina D que las chicas que no tienen síndrome de ovario poliquístico. Se necesitan más estudios para aclarar esto. Sin embargo, recordemos que el síndrome de ovario poliquístico no siempre, pero muchas veces está relacionado con obesidad. La obesidad de por sí es un factor de riesgo extra para tener deficiencia de vitamina D. También está relacionado con algunas enfermedades dermatológicas, la deficiencia de vitamina D, el acné, por ejemplo, que se acompaña siempre del ovario, casi siempre del ovario poliquístico, dependiendo del fenotipo del ovario poliquístico. Entonces, no va a ser la cura del ovario poliquístico dar vitamina D, pero sí debería ser uno de los factores a monitorizar en el tratamiento integral de estas pacientes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, por tus aportes y al conocimiento sobre esta interesante hormona de vitamina D.